cuestión histórica, las municipalidades foráneas y el Distrito Federal a 200 años de historia compartida. Pues es un placer, hoy tenemos nuestra sesión inaugural, nos acompañan dos estupendos historiadores, maestros míos, a quienes queremos mucho y hemos leído bastante, y pues un gustazo tenerlos aquí para inaugurar este ciclo que está orientado a reflexionar justamente por los 200 años de vida del Distrito Federal como entidad, hoy día ya con otro nombre que es Ciudad de México, y pues esa relación precisamente histórica, no siempre tersa, difícil a veces, entre la Ciudad de México como tal, capital de la Nueva España después de la República Mexicana, y el distrito como tal. Estas jornadas las hemos organizado un grupo de académicos y académicas de diversas instituciones y se irá realizando a lo largo de este año, desde hoy, 21 de marzo y hasta noviembre, en sesiones una por mes y en una idea itinerante. Hoy empezamos en San Lorenzo Tezonco y después nos iremos moviendo a distintas instituciones que son las que forman parte de este ciclo. A la UAM Coajimalpa, por ejemplo, para tener una mesa en torno a la vida social, sociabilidades, trabajo y producción económica, allí a cargo del doctor Mario Barbosa. Iremos después al Instituto Mora con la doctora Elena Ramos, aquí presente, para una mesa sobre el medio ambiente y recursos naturales, disputas en el Distrito Federal. Más adelante iremos a la Escuela Nacional de Antropología y Historia, con el maestro Abraham García, para platicar sobre los sistemas festivos de los pueblos y los barrios en la Ciudad de México. Después iremos al Archivo Agrario, tenemos allí quizá el problema de la sede, todavía no sabemos porque el Archivo Agrario se está mudando de lugar, aquí con el doctor Eduardo Jacinto Botello Almaraz, presente también, para hablar sobre la urbanización y los servicios públicos en el Distrito Federal desde su fundación y hasta la actualidad. Después estaremos con las doctoras Daniela Marino y Regina Tapia, Daniela Marino de la Escuela Nacional de Antropología y de la UACM, Regina Tapia, actual directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México, con sede también en la Escuela Nacional de Antropología, para hablar de la historia agraria del Distrito Federal. La siguiente sesión nos vamos a ir a Cuautepec, hasta el norte, también UACM, otro rincón complicado para llegar, Pueblos y Barrios, Forja de la Cultura Popular en la Ciudad de México, con el doctor Iván Gómez César. Por supuesto, están invitados, les haremos llegar ya todo el programa completo. Y después estaremos con Verónica Briceño, acá presente la maestra, para hablar sobre temas de abastecimiento a la ciudad, interacción rural-urbana, sus dinámicas y sus fricciones. Y bueno, pues esta será nuestra mesa de cierre en noviembre, la vamos a hacer en la Merced de la Casa Talavera, que es una casa también de la UACM muy bonita. Y bueno, así brevemente presentado el programa de estas jornadas, como les digo, iremos desde hoy, 21 de marzo, y hasta noviembre, último jueves de cada mes, haremos el programa, lo estaremos difundiendo ampliamente para que lo conozcan. Y bueno, pues les decía, hoy tenemos dos invitados a quienes queremos y admiramos mucho, y les agradecemos ampliamente que estén aquí con nosotros, con nosotras, el doctor Ira de Gortari, que además pues fue maestro, y el doctor Sergio Miranda Pacheco, que no me dio clases, pero también lo considero un maestro en estos ámbitos de la historia urbana, por donde nos hemos intentado mover también nosotros. En el orden que hemos acordado, estaría hablándonos en primer lugar el doctor Ira, si les parece bien, y después el doctor Sergio Miranda. Bueno, pues de todos modos haremos una presentación rápidamente. Doctor Ira de Gortari, maestro por el maestro en Historia por el Colegio de México y doctor en Historia por la École de Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Es investigador titular B de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Profesor del posgrado en la Historia posgrado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en el Instituto de América Latina, Universidad de París III, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Barcelona.
Bueno, su página no tiene, pero fue, me consta, porque yo fui cuando estaba estudiando mi maestría, director general del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y bueno, pues magnífica ahí su dirección, y fue justo cuando yo hice mi maestría. Sus líneas de investigación tienen que ver con la historia urbana, Ciudad de México, siglos XVIII y XIX, la historia política institucional e historia de la organización política territorial en Nueva España y México, estudios urbanos y regionales. Bueno, pues es una larga lista la suya de publicaciones, vamos a mencionar solamente algunas: Morfología de la Ciudad de México, el catastro de fines del siglo XIX y de 2000, estudios de caso, es coordinador y autor. Este libro además está en línea, también ya lo hemos estado circulando últimamente, aprovechando que está disponible así. Formas y experiencia de organización del territorio, siglos XVI y XIX. San Luis Potosí, la invención de un territorio, siglos XVI al XIX. Y bueno, una larga lista de publicaciones. Yo quisiera mencionar una que nos importa mucho en este caso, porque de hecho hasta nos robamos un poco el título. En coautoría con la doctora Regina Hernández Frangiuti, un libro publicado ya hace mucho, es un clásico, en 1988, se llama La Ciudad de México y el Distrito Federal, una historia compartida. Y por eso les digo que de ahí la verdad es que nos robamos un poco el título, que además acompañó este libro, esta publicación, después se acompañó igual con una trilogía que se llama Memorias y Encuentros, la Ciudad de México y el Distrito Federal, que es una antología de textos indispensable para quienes empezamos a estudiar la Ciudad de México, los procesos de urbanización, etcétera, que es una obra muy interesante de compilación de textos que van de 1824 a 1928. Bueno, pues así, doctor, sin más, para darle la palabra, si no, me la paso de aquí hablando. Entonces, mil gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes, yo agradezco a la doctora Lechiga la invitación, compartir con el doctor Miranda, que hace muchos años nos veíamos, entre otros por la pandemia. En fin, entonces, la doctora nos alegra que seguimos por este rumbo. Sí, qué bueno. Levantaba yo quedando. Cuando llegué, yo me contagié, pero no llegué. Bueno, yo agradezco la invitación, yo estuve pensando bastante qué podría decir, no sé si nos vamos a complementar, vamos a comentar, porque cada quien seguramente tiene cierta idea de qué hacer aquí. Bueno, yo he trabajado bastante últimamente sobre cuestiones de organización territorial, desde el punto de vista del territorio como organización, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, un poco parto, que ahora pues, podría ser a la larga un trabajo desde esta perspectiva que tantos han trabajado. Y para empezar, diría, me parece que, pensando un poco en esta conversación con ustedes, que sería, me impresiona realmente lo complejo que es el asunto del Distrito Federal, porque un poco explicaré, realmente es un asunto casi una anomalía desde el punto de vista del resto de la organización del territorio, me refiero a partir del siglo XIX, porque antes evidentemente era homogénea. Eso es un primer asunto, y eso ha causado hasta la fecha asuntos que no se han resuelto. Esto es también una cosa muy interesante, desde mi punto de vista, que si me da el tiempo llegaré a eso. Hay otro asunto que me parece también importante, muy bien, y me da mucho gusto, el nombre de la reunión es de los 200 años del Distrito Federal, que suena fuerte, la verdad, visto a distancia. Pero yo también quisiera, y lo puedo decir un poco al principio, creo que aquí un poco en la historia de la larga duración me parece importante, esto podría ser de la larga duración, es decir, 200 años. Yo de todas maneras algo voy a decir respecto a que considero que eso sería un asunto que creo que estaríamos de acuerdo con varios de nosotros, es decir, que 200 años son pocos, no creo que nos falta para atrás. Es decir, yo creo que lo que tenemos que pensar, un poco de esto a largo plazo, es en un momento dado la historia política también se vuelve extraordinariamente rígida, es decir, rígida en cuanto a fechas muy precisas y que creo también hay que modificar. Me explico rápidamente. Creo que si nosotros tendríamos que empezar, si quisiéramos tener una perspectiva general, tendríamos que empezar desde el siglo XVIII con las intendencias políticas. Yo creo que es un punto importante, entonces el siglo XVIII. Y también tendríamos que empezar antes de 1824. Estaríamos de acuerdo, algunas cosas expliqué. Eso es por una lado.
Por otra parte, yo creo que algo que nos parece importante en estos caminos de cómo madura la historiografía urbana, yo creo que también el asunto es, en términos de la historia política, me parece muy importante. La historia política ha avanzado mucho y tiene muchísimas cosas que antes no se hacían, es decir, una historia muy cercana, muy institucional, diría yo. Yo creo que es importante, pero también creo que hay otros terrenos que hay que abordar. En ese sentido también nos toca hablar con respecto a capitales, por ejemplo. Yo creo que un asunto fundamental es la capitalidad, es decir, cómo la capital se vuelve un punto importantísimo en la organización territorial, no solo del siglo XIX y XX, sino es muy vieja. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, las ciudades empiezan a desarrollar centros de poder, centros de organización y el corazón, digamos. Por eso se habla mucho de capitalidad y centralidad. Entonces, esto empieza no solo en el siglo XVIII, es anterior, pero digamos en el siglo XVIII creo que hay un punto importante. Otra cosa que también me parece interesante es tratar de estudiar, es un poco las cosas que he hecho reciente, o ya no tan reciente, en fin, es el contexto del Distrito Federal, es importante tenerlo. Es decir, yo decía hace un momento que es muy anómalo el Distrito de Civil, que aparte no es una institución proveniente del mundo hispánico, proveniente del mundo francés, etc. Si bien en Estados Unidos el Distrito Federal es equivalente al Distrito de Washington, las palabras, ¿no? Y eso es una especie de, entra algo distinto, digamos, y que sus consecuencias tienen hasta la fecha, insisto. Y hay otra categoría territorial que se llama los territorios, que también es un asunto de la Constitución. Bueno, ahora, también creo que hay maneras de abordar todo el Distrito Federal, no voy a meterlo porque no tengo tiempo, pero diría, bueno, sin duda uno es el sistema político territorial, que es un asunto importantísimo, pero yo creo que también hay otros temas que nos ayudan a explicar más también al Distrito Federal, en términos de un espacio que significa también un espacio que va comiendo territorio, en el sentido de avanzando la parte urbana, la urbanización. Creo que es un proceso que se inicia, también es muy viejo. Y en ese sentido creo que esto es tomar en cuenta también la sociedad, para tantos temas, pero me parece que también la economía, etc. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos más amplios, tanto, insisto, desde el punto de vista, digamos, de la independización, como también en ciertos puntos. Entonces yo vuelvo al inicio. Sí, agradezco este informe de los 200 años que me permitió decir lo que estaba haciendo recién sobre esto, que sí, evidentemente hay que rascar también un poco atrás. Ahora, yo creo que algo que tendremos que pensar es cómo se organizó desde el 18 al 20, al 21, que habría ciertas categorías territoriales en las cuales el Distrito Federal no está, que es decir, las intendencias en el 18, después oficiales del 18, principios del siglo XIX, las provincias, y después los estados, a partir de la Constitución de 1824. Pero entre las provincias y los estados, ahí tenemos que empezar a hablar tanto de las intendencias, pues, obviamente es una organización hispana, no solo para Nueva España, sino para el conjunto de la monarquía española, pero también las provincias es un asunto que se va a desprender de toda esta temática que se plantean a partir de fines del 18, pero principios del 19, y que en 1812 la Constitución de Cádiz llamada da origen a las provincias. Y esto tiene algo que ver con las intendencias. Entonces, hay una primera relación que hay que empezar a establecer entre las provincias y los estados, de delimitaciones territoriales. Y el Distrito Federal todavía no existe, porque esto, como sabemos bien, en realidad se inicia en 1824, después de la Constitución de 24, no es antes, ¿no? Bueno, ahora, todavía en ese mismo recorrido largo, aparte de lo que yo decía, estas dos territorios y Distrito Federal, hay una nueva categoría territorial donde hay régimen centralista, que son los departamentos. Esa es otra cosa totalmente distinta. Es más, desaparece el Distrito Federal, eso también es importante. Bueno, ahora, en ese sentido, entonces, tendremos que ver que en el origen, si nos situamos, dejamos un poco las intendencias en la cabeza como un asunto sobre dimensiones territoriales muy grandes, podríamos tomar un caso, por ejemplo, que es la Intendencia de México, que en buena parte después se volvió el Estado de México, ¿no? Bueno,
y parte del Estado de México se volvió Distrito Federal. Entonces, digamos, es una serie de divisiones territoriales que se van sobreponiendo las otras. Ahora, creo que el origen de todo esto, insisto, está desde el siglo XVIII, está en la Constitución norteamericana y las constituciones francesas, que son muy importantes para eso. Muchas categorías territoriales del régimen francés, por ejemplo, la misma palabra intendencia es francesa, es cuando está la monarquía borbónica. Entonces, en ese sentido, todo esto hay que tomarlo en cuenta. No voy a darte mucho tiempo, pero diría, el territorio, después, a partir de las provincias y después de los estados, es interesante ver cómo se va a hacer la división territorial de todas las piezas de estas rompecabezas. El único que queda es el Distrito Federal, régimen a partir de la creación del Distrito Federal. Entonces, todo esto va haciendo que es una anomalía de todo el sistema. Entonces, me parece importante. Entre otras, argumentaría, por ejemplo, que los estados con la Constitución empiezan a tener importancia las provincias, que muchos van a convertirse en muchas intendencias se van a convertir en estados, tal cual. Oaxaca, por ejemplo, se vuelve un estado, tal cual. Salvo no significa, hay varias de otras sí se vuelven. La tendencia en México queda tal como provincia, y después decía yo, Estado de México. Ahora, lo importante ahí también es ver que estas divisiones territoriales inclusive usan muchas categorías francesas o inclusive norteamericanas. Se llaman los departamentos, inclusive usan toda la terminología francesa. Y el Distrito Federal sigue afuera de eso, pero está ahí entre ellos, ¿no? Es importante ver que el Distrito Federal, por el tiempo que tengo, tendré que ir más o menos rápido, sí es importante no olvidar que el Distrito Federal es en primer lugar, en la Constitución de 1824 se decide que debe haber una residencia para los poderes más importantes, ¿no? Y la Constitución se aprueba, pero ya hay detrás una larga lucha de grupos, por eso que estamos en un régimen constitucional, deliberativo, etc. En ese sentido empiezan todos los problemas en cómo van a hacer, qué va a ser la capital. Es un problema. Inclusive hay un intento, inclusive hay un artículo en el cual se plantea que no debe ser la Ciudad de México, es la única ciudad que no puede ser capital. O sea, había un problema muy serio de enfrentamiento entre un federalismo exacerbado, ya entonces no, y posiciones, digamos, territoriales, políticas, etc. Con todo eso se volvió a aprobar posteriormente un artículo donde sí podía decir la Ciudad de México, en la cual se habla inclusive de asuntos no precisamente muy claros y limpios en términos de por qué pasó a ser la Ciudad de México. Pero bueno, la Ciudad de México creó el primer problema, crea y se decide que es la capital con el Estado de México. Es decir, llevar en cada pedazo entonces la capital. El Estado de México tiene que ir a hacer, va a estar Texcoco, está en Tlalpan, que cabe todo el mundo, sobre todo estos. Se da idea detrás hay una cantidad de problemas impresionantes por esta anomalía y esta decisión. Ahora, una cosa que hay que ver es todos los intereses, que no me puedo referir a ellos por tiempo, todos los intereses que hay de enfrentamientos que hay. Por ejemplo, traigo un número rápido. Simplemente en la votación donde se decide que la capital va a ser la Ciudad de México, la Cámara no es que a la hora de la votación, 49 diputados votaron a favor y 32 en contra, es decir, 60-40. Entonces, eso quiere decir que había dos fuerzas muy distintas en cuanto a la Ciudad de México capital. Todos estos son asuntos que van quedando y evidentemente hay un largo conflicto con el Estado de México que pide una indemnización a las autoridades del Ejecutivo por lo que le han despojado de sus territorios, todo un lío que se Ahora, otra cosa importante, todos los estados de ese lío son estados soberanos, todos los estados soberanos tienen congreso, inclusive algunos tienen senado, la Ciudad de México no tiene nada porque su cámara es la Cámara de Diputados y la de Senadores es la Cámara General, las Cámaras Federales. Eso ya es. Otro asunto que tiene el Distrito Federal, otra complicación más, es que todos los estados
estados tienen una ley de organización territorial, todos, es decir, entonces, siempre y cuando se respete la Constitución. Entonces, cada estado puede decir, aquí cortamos, acá cortamos, este municipio, etcétera, etcétera. Es un territorio. Estos son todos, menos el Distrito Federal, menos los territorios. Ellos no tienen capacidad. Eso lo decide el Congreso, lo decide el Ejecutivo. Todos los estados tienen gobernadores electos. El Distrito Federal no tiene gobernador electo, es designado. Afirmamos. Y toda la cuestión legislativa que mencionaba, no lo tenemos. Hay asuntos tan impresionantes a la fe, si uno lo ve desde lejos, es que una buena parte del funcionamiento del Distrito Federal, desde el punto de vista de lo que estoy hablando, fue la carencia absoluta de una ley de organización territorial. Hubo muchas propuestas para hacerlo, y no se llegó a hacer. Es decir, ellos gobernaban inclusive con ordenanzas del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, que voy a adelantar. La primera ley importante de organización territorial, en este caso del Departamento de México, son la Constitución centralista. Eso les da idea de los líos que hay. Y después la otra importante fue la ley de 1903 con Porfirio. O sea, esa idea que los estados iban con otras facultades, el Distrito Federal estaba encajonado en sus limitaciones absolutas, siendo la ciudad más grande del país, con más población, evidentemente, con otra cosa de que no tenía derecho a ver cómo se organizaba. Sí hay que hablar que un punto importante sí fue para el Distrito Federal y antes, en el mundo del siglo XVIII, del siglo XIX, la función de los ayuntamientos, que sí eran electos. Entonces ahí sí hay algo importante, con muchos vaivenes en cuanto a los que sí tienen derechos de elecciones, etc. Entonces, lo que estoy diciendo es hay una serie de problemas. Y la cuestión de la capitalidad, entonces, no se va recibiendo estos problemas resolviendo. Entonces, en ese sentido, sí vamos viendo que van viendo cosas como estas otras importantes. Por ejemplo, se decide que la capital es la Ciudad de México, pero después, la ley centralista hay un cambio, es decir, se desaparecen los estados, se crean departamentos, y los departamentos tienen, en el caso, absorbe, el Departamento de México absorbe, si no me recuerdo, una parte de Tlaxcala, absorbe, es decir, es otro. Y ahí sí hay elecciones, pero ya no hay Distrito Federal. La Ciudad de México es capital de la República Centralista y capital del departamento, tiene esa doble función. Entonces van haciéndose realmente muchas complicaciones más a través de estos. Y siempre sigue presente el problema de la capital, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otras anomalías interesantes. Seguramente lo conocen, en la Constitución de 1857 se crea el Estado del Valle de México. El Estado de México, digo, el Valle de México, el Estado de México aparece como Valle de México en la Constitución de 57. Gobierna todo el periodo sigue al 57 hasta el fin del Porfiriato. El Valle de México está en la Constitución, pero no existe. Digo, son cosas que parecen un poco extrañas, ¿no? Pero al mismo tiempo se supone que hay un artículo del Valle de México, que una vez que el Estado de México, se establezca, en ese momento se busca una capital para la Ciudad de México. Asunto era una papa caliente, porque es mover una cantidad de cosas. Entonces, es decir, siempre el Distrito, y yo insistiría a la fecha, sigue haciendo problemas de ese tipo. Bueno, siguiendo en ese mismo camino, entonces, diría, siempre de todas maneras una figura que hay que rescatar, y también el ayuntamiento de la Ciudad de México particularmente, es esta relación que con los que pueden tener derecho, voto, etcétera, etcétera, es un sistema que no vamos a repetirlo ahorita a meternos, pero digamos, siempre el ayuntamiento va a tener durante ciertas épocas un papel muy importante, como en el 18, pero en el siglo XIX y en el caso de la Ciudad de México, el ayuntamiento es una fuerza importante política. Por ejemplo, el ayuntamiento de la Ciudad de México estuvo en contra de que se cediera territorio del Estado de México. O sea, hay muchas discusiones y los ayuntamientos tienen en ese sentido un papel importante. Ahora, una de las limitaciones básicas, como decía al principio, pues es la carencia de cámaras locales, de cámaras locales, de lo cual están totalmente expuestos a lo que decía.
Por ejemplo, hay largos intentos de que pase a ser Estado, muchos intentos fracasados, y hay en todas las cámaras, hay evidentemente otros grupos que están totalmente en desacuerdo de que la capital sea el Estado, entonces no quieren sujeto, es decir, no quieren movimientos, es decir, que queden las cosas así, y vuelvo a ser, hasta la fecha padecemos, es por ejemplo, no tenemos en la práctica una cámara equivalente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí tenemos ahora la Asamblea, pero la Asamblea tiene mucha implicación respecto al Congreso en sentido amplio, del Senado y diputados. Entonces, todo esto va haciendo. Ahora, si el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso que nos incumbe esta tarde, sí es importante mencionar también que el asunto de estos ayuntamientos, y antes la ley esta, en las 7 leyes que se crean unas ordenanzas muy impresionantes, muy precisas, impresionantes, dando mucha fuerza al ayuntamiento, totalmente. Es un cambio drástico, que es interesante estudiarlo, hemos estudiado mucho, pero creo que hay que prestarle más atención, en el sentido de, es una idea de lo que el centralismo, que es por cierto un periodo no políticamente incorrecto, como vamos ahora, en el sentido de que toma una serie de medidas que son muy interesantes, pero estaba clasificado como que no era dentro del grupo gobernante federalista, que por muchos años estaban absolutamente enfrentados. Entonces, en ese sentido, sí, si uno recordara importantes decisiones sobre la cuestión del Distrito Federal, es, para empezar, el centralismo que lo desaparece. Ya no hay. Desaparece, en muchos años no existe. Esto es, dense cuenta de lo que significa en la práctica que se desaparezca el Distrito Federal respecto a todo lo que está alrededor, todas las posibilidades del campo, el gobernador, etc. Entonces está a otro punto totalmente distinto, que es el centralista. E inclusive supone no una modificación, para que vean cómo son las cosas complicadas territorialmente. Hay un intento en su primera, digamos, proyecto de constitución, no era la constitución, se llaman las 7 leyes. Hay un momento en el cual la idea precisamente es que desaparezcan los estados, no todo el nombre, sino desaparezcan desde el punto de vista territorial. El Distrito Federal no existe. Es decir, en el sentido de que se van a crear, si no mal recuerdo, 35 o 40, en el caso puede ser la cifra mal, pero muy amplia, de nuevos, una división de los estados, porque hay estados, Chihuahua, sobre todo los del norte, son inmensos, el Estado de México, etc. Entonces, una división territorial. Evidentemente eso se dice fácil, en la práctica fue posible, nunca lo lograron. Otro intento que hubo de división territorial semejante con mucho más estados, en este caso fue Maximiliano. Entonces todo esto da idea que las cuestiones territoriales en el Distrito Federal están imposibles de avanzar. Es decir, la Constitución sigue diciendo que son los estados y que próximamente van a cambiar, a ser tales y van a desaparecer tal se va a unir con tal. Yo simplemente empiezo, siempre que hablo de esto, pues es como si el vecino decide que ya la calle es suya y usted ya no entra en la calle, que puede crear un nivel. Pero es eso, o sea, al decir el yucateco, o sea, el Yucatán se va a partir en 5 y acá vamos a partir en 2, acá vamos a hacer 2 acá y vamos a tener otro acá. Es decir, la crítica que hacían muchos era el exceso que había de tamaños. Por ejemplo, ya Humboldt lo mencionaba, que había unas intendencias que eran inmensas, ingobernables. Bueno, pero esas cosas van quedando. Entonces sí, queda el Distrito Federal desaparecido. Si vieron la historia para ellos, pues aparentemente ahí quedó. Termina el centralismo, acaba el centralismo, y los liberales recuperan el poder, y la Constitución del 57, los estados se mantienen, con la única excepción que tampoco tocan el Distrito Federal, de lo cual va a ser interesante, no se habla del Distrito Federal en la Constitución 57 jamás. Lo cual, que si comparamos con la Constitución de diciembre, el Distrito Federal estaba todavía apuntando, por ejemplo, la plática de ustedes, en la Constitución 57 aparece con 50 veces el Distrito Federal, esto es impresionante, antes no se mencionaba, se me entiende. Entonces van viendo una serie de cambios, matices, etc. Bueno, y a la fecha, como bien les comentaba, tenemos 200 años del Distrito Federal, con sus
no es tan fácil encontrar, hasta donde yo conozco, realidades parecidas en este asunto de federales. Solo sería el caso, podríamos encontrar otros casos quizás en América del Sur, pero bueno, ahorita no hay caso. Ahora, otra cosa que me parece interesante es que la Cámara, digo, los habitantes del Distrito Federal no tuvieron durante todo desde su creación hasta años muy adelantados del siglo XX capacidad de tener cierto tipo de elecciones. Es decir, fueron cambiando poco a poco, pero siempre era dentro de la férula de ese sistema. Ahora, otro asunto que me parece importante mencionar es, ¿cómo se llama? El asunto de, que también nos da idea, tengo algunos pequeños planos un poco desordenados, muy pequeños, porque no tenemos mucho tiempo, diría lo que es lo siguiente. También otra cosa que interesa es saber hasta cuándo tenemos límites del Distrito Federal, los límites definitivos. Eso es toda una historia. Ahorita presentar eso en el tiempo, seguramente algunos lo conocen, cuál fue el primer Distrito Federal desde el punto de vista del plan. Todos. Si pone el 1, no, perdón, si pone el plano 1 dice, pero ese es el 1. No, el 1, no, perdón, el archivo, creo que dice plano 1, pero tiene el número de instituciones, perdón. Yo encuentro a usted, le agradezco el esfuerzo. No, acá, o sea, hay que salirse de ahí, tiene que salirse. No está en la presentación, pero. No está en el, está en la USD. Son tan desordenado que hay un que dice plano, están por lo menos, ¿no? Usted ya abrió el 1, después creo que es como 4, 6, 4, tiene que dar los números. Es el número 1, dice, pero ese plano 1 ya está. Plano 1. Espero que usted no lo vea, casi estaba. Ahí está. Así como. ¿Ya lo encontró o no lo encontró? Está viendo, te dice que está pesado. Entonces nosotros nos van a ver, pero en el lado. Bueno, ¿qué es eso? Se preguntan qué es eso. ¿Cómo hicieron eso tan perfecto? Porque es perfecto, ¿no? Yo no conozco un lado tan perfecto casi en mi vida, porque puede ser un círculo, un territorio. O sea, precisamente, ¿por qué? Se pregunta a uno, los platicados se quieren después, se pregunta a uno cómo es ¿por qué hicimos? Es decir, por un lado, es como muy conciliado, es decir, no hacemos uno dio todos de acuerdo, si le tocó a usted, pues lo sentimos mucho, pero aquí pasó parte del círculo. A tal punto que hay una ley que dice que tantos pueblos cortó el asunto que con esa ley los que tenían más habitantes quedaba de ese lado, pertenecía al Estado de México, pertenecía al Distrito Federal, cosas que en la práctica se quedaron un poco en el aire. Pero me entienden, es una imposición, si ustedes ven los planos, ven cualquier estado en estos años, evidentemente la división territorial interna es muy compleja, un ejemplo muy fácil de explicar por qué sería Oaxaca. Si ustedes ven la división territorial interna de Oaxaca, es absolutamente impresionante en términos de la cantidad de ayuntamientos y espacios de ayuntamientos que corresponden a ayuntamientos. Entonces es infinita. A la fecha, como saben bien, entiendo todavía, el estado de Oaxaca es el estado que tiene más municipios en el país. ¿Cuál es la clasificación? Siguiendo estas dos territoriales, es el asunto de que las repúblicas de indios están en la Constitución de Oaxaca, eso es impresionante, y tienen derecho a sus territorios, a sus espacios territoriales. Y en eso el Distrito Federal sigue fuera. El Distrito Federal, si nosotros vemos en términos de las localidades, pueblos, porque en fin, el Distrito Federal tiene una buena cantidad de pueblos, y los pueblos quedan ahí metidos muy distintos a lo que pasa en Oaxaca. Entonces, vamos viendo cómo esta zona, que es la capital, es una zona muy compleja y muy hecha muy al vapor, con muchas complicaciones, con intereses evidentemente de los estados. Así en ese sentido, entonces, se pudo llegar hasta 1849 a poder realmente tener una
plano del Distrito Federal autorizado completamente, o sea, hasta 1899, es decir, el Distrito Federal se crea en 24 y realmente el plano definitivo está hasta 1899. Ahora, también yo diría que otra cosa que hay que ir mencionando, tenemos estoy hablando mucho y voy a empezar y ya también que otra cosa que habría que tomar en cuenta sería el punto de vista, no tengo mucho tiempo, que sería la población, es decir, la población del distrito. A mí me parece un asunto importante para hacer seguimiento de mucho tiempo, de también viendo la relación que existe entre el crecimiento de la población y el crecimiento del uso del espacio distinto, es decir, vamos viendo cómo en unos años planos el espacio que ocupa del siglo XIX, muy avanzado del siglo XIX, la Ciudad de México destaca, es la gran ciudad de México, a fecha sigue siendo la ciudad más poblada, etcétera, pero al mismo tiempo son rurales, es decir, son rurales, es un mundo rural. Entonces, en ese sentido también es impresionante, y eso no tendría yo tiempo, de observar cómo paulatinamente, sobre todo a partir de fines del XIX en adelante, empieza un crecimiento del uso distinto, humano, y en ese sentido del crecimiento no solo de la Ciudad de México, sino también de la integración de la Ciudad de México al Distrito Federal como un espacio único que va haciendo a lo que ahora vivimos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me parece importante en términos de lo que vivimos ahora, pues yo creo que esta oportunidad, pues, es una opinión personal, compartida o no compartida, que sería que algo que vuelve a ser, mostrar todos los intereses que hay detrás de las instituciones territoriales, es que en otras latitudes, una zona metropolitana como la que nosotros tenemos, que es el Estado de México, el Distrito Federal, los estados, alguien dice, no es Morelos porque están las montañas y ya no se puede, ¿no? Pero si ya estaríamos acá. Sería una área metropolitana que sería verdaderamente una solución distinta, no que pase todo el Estado de México y el agua se venga acá y casi no está y acá también. Son muchos intereses políticos, no solo políticos, económicos. Entonces, digamos, sí, el Distrito Federal es un asunto muy complejo que no se ha logrado resolver, y el caso de Washington es distinto porque es otro sistema donde el federalismo es federalismo, aquí el federalismo es otra cosa, digamos, no esos mismos niveles. Entonces sí creo que voy a parar ahorita porque si no, terminan de decir que voy a evitar hablar con eso también, ¿verdad? Entonces, yo lo único que quiero resumir es, sí creo que es un asunto muy complejo, creo que es un asunto que hay que darle vueltas, buscar pistas. Y yo creo que es importante, reiterar un poco lo que al principio dije, sí me parece importante que el contexto territorial tiene que meterse, no solo a veces nos metemos demasiado en un asunto, y más importante que estamos trabajando, pero sí creo que ese contexto, digamos, territorial, pues también hay que ver qué pasa con estos ciudadanos del Distrito Federal, que de otra manera, a la fecha séculos, no estando igual, parece que no vamos a estar igual. Se habló en momentos ya del siglo XX, ya se otra vez volver desde México, recuerdo campañas de los años 60, 70, porque el Distrito Federal se volvió un Estado, etcétera, etcétera, con todos los derechos, y entonces las autoridades federales, todo eso son complicaciones que no se pueden pegar, no se pueden sin esta oportunidad, otro momento que hubo también, ¿no? Ahora sí, para nuestra oportunidad. En 1985 se decidió que la Ciudad de México, después del terrible temblor, instituciones y Bustamante, entonces solo vino la Marina a México, entonces así la dejamos, ¿no? Pero entonces digo, sí creo que por ahí hay cosas que también hay que seguir escalando, y en términos también de que es muy complejo, por ejemplo, toda esta parte constitucional, que no solo es el constitucionalismo que se inicia en México con la primera República Federal, si hay otras cosas atrás que hay que tomar en cuenta, términos territoriales, autoridades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pensaba que termina en el sistema todavía principios de las intendencias, pues hablar de los jefes políticos, ahora tenemos jefes de gobierno. No hay una elección, ¿no? Es político. Pero ya terminé, creo que se me fue la mano. A 40 minutos se
y a ver si es una elección política. Sí, porque ahorita está el doctor Milano. Bueno. Bueno. Es una llamada profesional, ¿no? Sí, ¿verdad? Perdón. Yo dije ya entraron las remotas. Sí. Sí. Qué susto. Ay, muchas gracias. Bueno, mil disculpas por este ruido horrible. Mil gracias al doctor Ira de Gortari por su ponencia. Bueno, estamos transmitiendo, parece que hay algunos problemas de sonido, estamos grabando también, después esta grabación se va a subir para poderla compartir, esperamos que la grabación quede mejor el sonido. Una disculpa por los problemas técnicos que siempre se complica un poco acá. Pero mil gracias, doctor, por hablarnos de esta anomalía que es el Distrito Federal. Creo que la definición me gusta mucho, nos sirve para esta reflexión que hemos querido impulsar en colectivo, precisamente para pensar en estos 200 años de este Distrito Federal, de esta anomalía, y lo que es hoy día se nombra ya Ciudad de México, con todas las contradicciones que esto trae consigo. Entonces, bueno, pues un placer presentar ahora al doctor Sergio Miranda Pacheco, quien también, pues, para nuestro favor, con nuestro mucho gusto, pues ha venido a acompañarnos el día de hoy. Él es, pues, también un doctor en historia, egresado del Colegio de México. Él es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También pertenece al Sistema Nacional de Investigación y, bueno, pues es integrante de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana, de la Red de Investigación Iberoamericana de Humanidades Ambientales. Él es profesor, por supuesto, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto en la licenciatura en Historia y en el posgrado en Historia también de la UNAM. Es tutor en varios de los posgrados de la UNAM, porque es muy requerido en arquitectura, en geografía, en historia del arte y en urbanismo, por todos los aspectos que ha venido abordando en su obra. Es también muy vasta. Recordamos aquí el libro Ciudad de México, 1917-2017, Crónica Política de una Conquista Democrática, de 2017. Tacubaya, ese es un texto así como ya un superclásico, de Suburbio Veraniego a Ciudad, del 2007, de su primera edición, ya editado en 2014, también disponible en línea, ya lo hemos estado distribuyendo próximamente también. Otro libro, pues, indispensable de su trabajo, La creación del Departamento del Distrito Federal, Urbanización, Política Institucional, 1929-1934, que está editado en 2008. Y, pues, la historia de la desaparición del municipio en el Distrito Federal, México, en 1998. Bueno, esto por citar algunos de sus textos. Estos son libros, después tiene un montón de artículos y capítulos de libros, que ahorita no voy a extenderme mucho para darle la palabra. Y, pues, Sergio, muchas gracias por estar acá y adelante, te escuchamos. Espero que ya nos vuelvas a estar complicando. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a la gentileza del doctor Ernesto Arechiga, que, pues, me ha invitado a una mesa que me siento todavía más contento, porque la comparto con mi profesor, el doctor Ira de Gortari, quien me dirigió en esa tesis que terminó siendo la historia de Tacubaya, que creo que todos conocen, ¿no? El doctor Ira de Gortari entonces era el director del Instituto Mora. Yo estaba haciendo el doctorado en el colegio y, pues, yo realmente quería la dirección del doctor, porque en ese tiempo, hasta donde yo sabía, era más indicado, porque la historia urbana no era un género que fuera socorrido, ¿no? Y sigue sin ser socorrido, pero ahí estaba el doctor Ira. Entonces, pues me hicieron la distinción de que el profesor Ira fuera el director de esa tesis, y, bueno, me abrió un mundo de
trabajo de investigación de obras historiográficas europeas que me permitieron su protocolo de investigación, y pues me da mucho gusto que nuestros temas nos hayan reunido nuevamente, ¿no? Y bueno, por lo que toca esta charla, yo quise hacer una reflexión pública con ustedes y al terminar, pues invitarlos a que la continuemos. Más que volver a temas que desde luego no está mal recordar, pero creo que esta celebración da mucho que reflexionar a la luz del presente, del que vivimos hoy y que hemos venido viviendo una historia muy singular a partir de que empezamos nuestra andanza democrática, ¿no?, en esta ciudad, en términos institucionales, ¿no?, porque la lucha por la democratización de nuestra ciudad pues tiene unos largos antecedentes, figuras y movimientos protagónicos, pero digamos que en términos institucionales comenzamos en el 97, cuando comenzamos a elegir jefe de gobierno, ¿no? Y una historia detrás pues, que si la recordamos pues nos da rutas a seguir de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Entonces, a ver qué les parece. Tiene por título esta reflexión: el extinto Distrito Federal, la nueva Ciudad de México y los pueblos y barrios originarios. ¿De quién es la ciudad?, ¿no? Quiero comenzar mi reflexión refiriéndome al reportaje de María Ruiz, reportera del diario Pie de Página, intitulado ¿Por qué protestan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México? Fue publicado hace poco menos de 5 meses, en octubre del año pasado, y en este reportaje, después de una entrevista con los líderes de varios movimientos, representantes de pueblos y barrios originarios de varias alcaldías de la Ciudad de México, María Ruiz recoge las impresiones de 11 líderes de estos barrios y pueblos que nos sirven como una suerte de diagnóstico en ese momento, que no está muy lejano en el tiempo, de cómo vivían ellos la nueva realidad político-institucional de la ciudad y sus cambios, ¿no? En su conjunto, María Ruiz nos recuerda que en toda la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, hay 139 pueblos y 59 barrios que se rigen por un sistema normativo propio, reconocido por la nueva Constitución de la Ciudad de México en sus artículos 59, 60, 61, del apartado 7, me parece, ¿no?, de la nueva Constitución. La mayoría de estos pueblos y barrios se enfrentaban, según sus líderes, a distintas medidas y obras que estaban afectando su cohesión territorial, su cohesión social y su futuro, ¿no? Entonces, en ese momento, en octubre del año pasado, estaban en marcha varios movimientos de protesta, y tenemos, por ejemplo, que de la alcaldía de Álvaro Obregón, esta protesta se centraba en las quejas por la presión inmobiliaria que vivían en su demarcación, y que era una presión que iba hasta el punto de que les dejaban balas en la puerta de la casa de uno de sus líderes, presionándolo para que vendiera sus tierras, ¿no? En Azcapotzalco, las quejas de varios pueblos, Azcapotzalco tiene 25 pueblos originarios, se unieron en el 2019 al Frente por los Derechos del Valle del Anáhuac, un nuevo actor de nuestro tiempo, y se enfrentan a la posible construcción de un parque, de un proyecto de escuela de artes impulsado por la alcaldesa Margarita Saldaña, y a un proyecto para establecer ahí una enorme bodega de la empresa extranjera Amazon. Tienen temor de lo que esto significa en términos de consumo de servicios, ¿no?,
desplazamientos, etc. En Coyoacán, pues es una historia muy conocida, la de Mítica, ¿no? El pueblo de Xoco y otros, los alrededores de esa alcaldía, pues se han movilizado y se han organizado sin fortuna en contra de ese proyecto inmobiliario comercial monstruoso, ¿no? Yo en su momento, hace muchos años, llevé mis alumnos ahí y en un momento me sentí como en esa escena de la película de Canoa, que no sé si conozcan, unos estudiantes universitarios que fueron muertos, victimados por la población, ¿no? Linchados, porque los veían como comunistas y etcétera, ¿no? Esa ocasión yo estaba con mis alumnos en el atrio de la iglesia de Xoco, explicándoles con un colega arquitecto que nos estaba también dando los pormenores del proyecto, y empecé a ver cómo nos rodeaban los vecinos, ¿no? Entraban al atrio y empezaron a rodearnos, y dije, no, antes de que pase algo, oigan, soy fulanito, estamos pues estudiando el problema y pues queremos saber más, ¿no? Y pues, cambiaron su actitud, nos permitieron conocer sus casas dañadas por la obra, entramos a la iglesia y también el muro de la iglesia agrietado desde el altar y atravesando toda la nave de la pequeña iglesia, ¿no? Capilla. En fin, y bueno, ese proyecto es un ejemplo de gentrificación y de despojo, ya que se impuso un proyecto a partir de la falta de reconocimiento de Xoco como pueblo. ¿Por qué? Por ser considerado una colonia al estar dentro de una zona 100% urbanizada, ¿no? En Gustavo Madero, ahí lo que tenemos es una protesta por el despojo de agua para plazas comerciales y unidades habitacionales. Se incrementaron el diámetro de las tuberías y se llevaron el agua para un conjunto habitacional, para una plaza comercial. Se han permitido edificaciones violando el límite de 3 pisos. El territorio ha ido perdiendo zona verdes, ahora es una zona urbana y tienen conflictos socioeconómicos y de movilidad. Y escucharon rumores de que la alcaldía quería hacer un complejo turístico en una parte de esa alcaldía que es ecológica. También entraron a presionar a los habitantes, los líderes y el movimiento urbano popular, ¿no? Un movimiento vinculado al PRI y a grupos de choque en la ciudad. En Iztacalco, ¿qué tenemos? Desaparición de tradiciones. Tiene un solo pueblo y 7 barrios. En el último conteo de la Secretaría de Pueblos Indígenas fueron borrados de un plumazo. La dirección de esa secretaría ya no reconoció un número importante de pueblos que había ahí, y esto ha permitido que áreas de conservación y junto con la gente mayor que ha muerto y que no hay quien reclame derechos sobre sus propiedades, comiencen a ser urbanizadas, ¿no? Las inmobiliarias están afilándose los dientes. En Iztapalapa hay un reclamo por la homogeneización de la cultura. Iztapalapa tiene 15 pueblos, uno de ellos es ¿no? San Lorenzo de Zonco, y tiene 11 barrios. Es una de las alcaldías más complejas de la ciudad, la que más colonias tiene, más de 200 me parece. Y no solo por su extensión y cantidad de población, sino también por los problemas sistémicos como la falta de agua. También es un lugar de mucha tradición donde las fiestas como la de Semana Santa son conocidas en el mundo. Desde 2018 dejaron de darse permisos para construir unidades habitacionales por los hundimientos que provocan estas construcciones, y con la llegada de la línea 12 del metro, la plusvalía de los terrenos subió y se construyeron varios hoteles, hubo gentrificación, desplazamiento, dejaron de entrar a los oxxos y no se cuidó el comercio local. Otra preocupación es que se entube el canal nacional y se construyan edificios encima, junto con también el temor por la invasión de zonas naturales como el Cerro de la Estrella, y como en otras alcaldías, el aumento de la plusvalía, ¿no? Hay quien cuestiona estos proyectos culturales desarrollados por el gobierno
la alcaldía y de la ciudad, el proyecto Pilares y las utopías. Y se piensa que aunque mejoran la calidad de vida de la gente, son megaproyectos que homogeneizan la cultura. En cambio, se propone que se hagan casas de pueblo, porque estas tienen espíritu de identidad y comunalidad. En la Magdalena Contreras se tiene el último río de la ciudad. Hay 4 pueblos y se encuentra ahí este río, que es el más sano. Es una responsabilidad de los pueblos de esta alcaldía cuidar esa fuente de agua, y también están preocupados porque el gobierno quiere los bosques y nuestra agua, dice la ciudadana Tomasa Magdalena del pueblo de Magdalena Atlitic. Nosotros tenemos el último río que queda en la Ciudad de México y precisamente es lo que quiere el gobierno para dársela a los edificios, a las tiendas grandes, y los pobres muriendo de sed. Eso es lo que el gobierno está haciendo, acabando con los pueblos y queriendo sacar y volvernos inmigrantes, explica. Su movimiento comenzó hace 5 años, cuando empezaron a tener asambleas y la alcaldía los acusó de desinformar, pero su lucha es muy importante, ya que es de los pocos pulmones que tenemos, dice la señora Tomasa Magdalena. En Milpa, las presiones a la tierra que da de comer son la preocupación. Hay 12 pueblos y la comunidad, pues, por generaciones tiene un vínculo muy fuerte con la tierra y con su cultivo. Es una relación de coexistencia cultural, espiritual y económica, y por eso se han organizado y tienen formas de resguardar y de vigilar cómo se cultiva, qué se cultiva y el trabajo de la comunidad en torno a esta producción agrícola. De ahí que estén más organizados y su defensa haya tenido relativo más éxito. Dona Jimesa, que es parte del colectivo de jóvenes comuneras y comuneros de Milpa, dice que la migración constante avanza cada vez más hacia las zonas de conservación agrícola y forestal, y con ello también la gentrificación. El problema que tenemos con el Programa General de Ordenación Territorial, o CINEL, es que la población originaria es la que vende y la que fracciona la tierra. Eso viene ocurriendo de tiempo atrás, ¿no? Al hacerlo, está propiciando en modo hormiga lo que en términos legales este ordenamiento está intentando. Considero, dice esta dona Jimesa, que si necesitamos un ordenamiento pero comunitario que emane de las realidades que pisamos. En Tlalpan, pues, la amenaza sobre los bosques. Ya sabemos que cada día aparecen noticias, ¿no?, sobre los taladores, los talamontes clandestinos, episodios de violencia terrible también, ¿no? Han matado hasta miembros de la Guardia Nacional. Es un problema muy serio. Son 30.000 hectáreas de área natural protegida que también de modo hormiga se está quitando. Y no solo por los talamontes, sino también por las autorizaciones que da el Instituto de Vivienda. Así que esto, junto con otro gran megaproyecto, que es el de la remodelación del Estadio Azteca para el próximo Mundial, es otro de los grandes preocupaciones, porque va a tener y tiene ya incidencias sobre la plusvalía, sobre el agua, sobre el comercio, etc. Claro, están acusados por el crimen. En Tláhuac hay 7 pueblos, y tanto el Programa General de Ordenación Territorial como el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad no detienen el crecimiento de la mancha urbana. En Santiago Zapotitlán el mayor problema es que enfrentan la invasión de terrenos ejidales y comunales por grupos del crimen organizado. Hasta ahora las autoridades del pueblo no lo han permitido, pero es una amenaza latente. Otro problema es la falta de consulta y la construcción de proyectos inmobiliarios. En Xochimilco, la defensa de la Laura Montes lo dice claro: nos quieren cambiar los pueblos a colonias y no tenemos por qué aceptar eso como pueblos originarios, ¿no? Estamos luchando por el agua, están haciendo obras sin consultarnos, todas las obras que han hecho no han servido, solo gastan presupuestos sin resolver el problema que son las inundaciones, y los canales han sido contaminados
por esta misma mala administración de los gobiernos, dice Laura. En suma, son problemas actuales y si miramos hacia atrás, son problemas que vemos existían desde tiempos coloniales, aunque también desde tiempos prehispánicos, porque hubo un conflicto, había conflictos y guerras internas en las distintas comunidades establecidas en el valle. Recuerden ustedes, los mexicas, pues, nadie pues, quería dejar de establecerse y terminaron yéndose a una zona pantanosa, ¿no?, que nadie quería, y ahí inició su historia, ¿no? Bueno, desde una perspectiva histórica, estas afectaciones al territorio, bienes, recursos y derechos de los pueblos originarios no son nada nuevo. Vienen ocurriendo una y otra vez, y aunque los hubo en tiempos prehispánicos, lo destacable del presente es que vuelven a ocurrir en el contexto de una ciudad que apenas 7 años atrás suprimió su pasado antidemocrático y autoritario, y entre otros consagró constitucionalmente los derechos y obligaciones que asisten a estas seculares comunidades. En los artículos 57 al 59 del capítulo 7 de la Constitución de la Ciudad, expedida en febrero de 2017, les dotaron de personalidad jurídica, política, económica, cultural y patrimonial a las colectividades e individuos pertenecientes a pueblos y barrios originarios e indígenas, y les otorgaron amplios derechos y medios de participación autónoma dentro del marco constitucional federal. En particular, el artículo 59 postula que esta Constitución reconoce y garantiza la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos y barrios originarios sobre sus territorios legalmente reconocidos a través de las resoluciones presidenciales y titulación de bienes comunales y dotaciones sigilales. Asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades originarias a ejercer sus sistemas normativos en la regulación de sus territorios y en la solución de sus conflictos. Otra fracción del mismo artículo establece que las autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con los pueblos y barrios originarios, protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos que generen un impacto ambiental, urbano y social. Y las autoridades de la Ciudad de México no podrán autorizar ninguna obra que afecte el suelo de conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en esta Constitución y las leyes en la materia. Visto desde este ángulo, cabe preguntarnos, ¿por qué después de una larga historia de conflictos, abusos y resistencias, luego de los cuales logramos revertir y reinventarnos como sociedad urbana, subsisten nuestros problemas en torno al agua, la tierra, la identidad, la economía y la autoridad política? Tal continuidad merece una amplia reflexión y análisis que estoy lejos de querer presentarles y de sentirme capaz de hacerlo ahora, pero al menos quiero invitarlos a hacerlo a partir de algunos referentes históricos que nos situarán en otro contexto. En 1824, cuando se creó el Distrito Federal, la ciudad y el gobierno de los pueblos quedó en manos del gobierno federal. Los ayuntamientos eran nuestros intermediarios con aquel, pero poco pudieron hacer sin fondos, sin autonomía política administrativa y sin un marco legal que estableciera con claridad sus competencias y derechos frente a los de aquella autoridad que cada vez centralizaba poderes y recursos. Tampoco pudieron hacer mucho los ayuntamientos porque los gobiernos municipales se convirtieron en botín y patrimonio de familias y individuos con poder político o con la suficiente astucia para perpetuarse en los cargos durante generaciones, como lo ilustran los casos de las hoy alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde se han perpetuado las oligarquías políticas locales, por no hablar de otras. Esta situación se agravó más durante el Porfiriato, que a comienzos del siglo XX redujo a órganos consultivos a los ayuntamientos y federalizó sus bienes y fondos, y dejó en manos de un Consejo Superior de Gobierno el gobierno de las distintas municipalidades. La Revolución revocó esta condición servil de los ayuntamientos, no sin conflictos al interior de las distintas fuerzas revolucionarias, y restauró la figura de la autonomía municipal en la Constitución de 1917. Sin embargo, la libertad y autonomía municipales del Distrito Federal se estrellaron nuevamente con la falta de fondos
para cumplir sus funciones y con el sentido patrimonialista y personal con que sus regidores y alcaldes asumieron y practicaron sus cargos y alimentaron ambiciones políticas, mientras la ciudad, sus pueblos, barrios, colonias y municipalidades se sumergían en un deterioro sin freno de su vida cívica y material. Las disputas y ambiciones llegaron al punto de amenazar el poder de las oligarquías nacionales y el poder federal, de modo que con la iniciativa del candidato presidencial por segunda ocasión, Álvaro Obregón, logró que el Congreso suprimiera los ayuntamientos del distrito en 1928 y diera paso a la creación del Departamento del Distrito Federal, con la sesuda creencia de que esta nueva institución resolvería no solo la superposición de poderes y facultades de gobierno en la capital nacional, sino que también daría unidad de mando administrativo y se resolverían los grandes problemas de la urbe más codiciada del país. La historia sería otra. La ciudad continuó siendo de un solo hombre y de su camarilla de líderes sindicales, empresarios, funcionarios, profesionistas, comerciantes, instalados en las estructuras del gobierno local y federal y en los órganos y sectores representados en el Partido de Estado y en los consejos consultivos. Así, entre 1928 y 1997, la ciudad fue la ciudad de los regentes y a partir de este último año, 1997, pasó a ser la ciudad de los partidos. En 1997 nos hicimos acreedores al rango político de ciudadanos y empezamos a andar el camino de reformas político-constitucionales que completaron nuestro ser ciudadano con la conversión del Distrito Federal en Ciudad de México en 2017, es decir, en una entidad federativa con plenos poderes y recursos, lo cual nos ha permitido paulatinamente elegir al jefe de gobierno, alcaldes y concejales, diputados, senadores y presidente de la República, aunque algunas de estas figuras ya las elegíamos con anterioridad. La recuperación de nuestra salud democrática representativa coincidió con la enfermedad terminal del Estado benefactor, a quien se le suministró un tratamiento neoliberal para sacudirlo de sus bienes y funciones sociales, pues estas eran las causas, según el diagnóstico neoliberal, de los males que aquejaban a las sociedades populistas. Así, a casi 27 años de ser ciudadanos de una ciudad partidizada, sostenida en una democracia electoral representativa, aunque con algunos apoyos constitucionales para ensayar la democracia participativa y directa, la ciudad nos parece más nuestra, pero no deja de mostrarnos el rostro de una ciudad mancillada por los grupos de interés, por los canallas de siempre, de aquí, de allá y de más allá, resultado del peso gigantesco de nuestros atavismos coloniales y de la globalización de nuestros problemas y sus causas, lo cual nos coloca en el contexto de las crisis urbanas que vive el mundo entero. Las crisis de los pueblos originarios y indígenas, que es compartida también por los habitantes de las cientos de colonias que configuran a la Ciudad de México y su región megalopolitana, se inserta en las problemáticas que afectan a gran número de ciudades del mundo y que han llevado a estudiosos y urbanistas a definirlas como la nueva cuestión urbana. Recorren al mundo, dice Andy Merrifield, urbanista, filósofo, sociólogo inglés. Recorren al mundo movimientos sociales que, junto con el uso de espacios públicos y redes sociales para expresar un agravio común y una solidaridad colectiva, tienen en común el descontento con la vida económica y política actual, con un régimen de acumulación de capital parasitario y desposeedor que produce el componente principal de la nueva cuestión urbana, la neojaussmanización. Según Merrifield, la difusión de los saberes de los supuestos expertos sobre la situación demográfica de las poblaciones urbanas y las fatalistas predicciones que desprenden de ello, han venido sembrando miedo y confusión y no dejan ver en el análisis científico la cuestión de clase y de poder que rodea la cuestión urbana actual. La neojaussmanización es un nuevo capítulo, dice Merrifield, en la vieja historia de la reurbanización, del divide y vencerás
establecerás por medio del cambio urbano, de la alteración y mejora del entorno físico urbano para alterar el entorno social y político. Lo mismo que ocurrió en el París de mediados del siglo XIX está ocurriendo ahora globalmente, no solo en las grandes capitales y debido a fuerzas político-económicas poderosas a nivel municipal y nacional, sino en todas las ciudades, de la mano de élites financieras y corporativas de todo el mundo, con el apoyo de sus respectivos gobiernos. Aunque estas fuerzas de clase, dentro y fuera del gobierno, no siempre estén conspirando de forma consciente, crean una ortodoxia global que a su vez crea y rasga un nuevo tejido urbano que cubre el mundo. Lo urbano, dice Miguel, es una forma más abstracta y más concreta de percibir la urbanización del mundo, porque nos ayuda a pensar en un proceso que se manifiesta tanto en la falta como en el exceso de crecimiento, en lo abandonado, en lo superpoblado, en el subdesarrollo y en el sobredesarrollo. Ambas partes están íntimamente ligadas, son parte integrante de la misma forma vital, de la misma fuerza vital de creación activa y destrucción creativa. Si indagamos sobre la naturaleza de este tejido, nos encontraremos con una microrealidad extraña que es en realidad una enorme macrorealidad. Dentro de este tejido urbano, las viejas distinciones entre el norte global y el sur global, entre el centro urbano y los suburbios, entre la ciudad y el campo, resultan redundantes y caóticas, y necesitan ser actualizadas y repensadas. Entre otras cosas porque dentro del tejido urbano actual hay centros y periferias en todas partes, ciudades y suburbios dentro de ciudades y suburbios, centros geográficamente periféricos, periferias que de pronto se convierten en nuevos centros. Al mismo tiempo el campo se urbaniza y las ciudades desindustrializadas se ruralizan, testigos del contraataque de la naturaleza. Esto es así en un mundo que no conoce fronteras reales, pero construye muros por todas partes. La urbanización planetaria como tal une y divide el mundo, une y divide a la ciudadanía planetaria. Si a este zoom global, como caracterizaría yo las ideas y planteamientos de Merkel, que retrata la nueva cuestión urbana, remitiendo a sus antecedentes decimonónicos, le hiciéramos un close-up nacional, ¿qué tendríamos? ¿Cuál podríamos decir que fue nuestro Haussmann y nuestro París? Sin duda alguna, debemos al porfiriato haber sentado las infraestructuras políticas y materiales que sirvieron para que la capital mexicana y sus regiones, dentro y fuera del distrito y del Valle de México, despegaran en explosivo crecimiento, arrasando el mundo social y natural preexistente y generando nuestra desigualdad socioespacial y socioambiental. Los gobiernos de la Revolución fueron más lejos. Suprimieron nuestros gobiernos locales. El porfiriato al menos nos los había dejado, aunque de pura decoración, como eran sus últimos. Pero los gobiernos de la Revolución, que establecieron y defendieron la libertad y la autonomía municipal, los borraron. Suprimieron nuestros gobiernos locales y dejaron nuestro destino en manos del clientelismo, la corrupción, la expulsión y la reubicación. Y cuando ninguna de estas prácticas servía o resultaba útiles, en manos de la represión. ¿En dónde nos encontramos hoy? Dejo abierta esta pregunta para que la reflexionemos juntos. Quizás la sola idea de ver que lo que pasa aquí ocurre en otras partes del mundo, pero que además tiene también esa estela histórica de siglos atrás de su ocurrencia, creo que debemos sentirnos increpados por la realidad que hemos producido y en la que estamos, ¿no? Yo vería positivamente, aunque no sé en qué va a terminar, o sea, eso nadie lo sabe, ¿no? Pero veo positivamente el cambio que empezamos de manera político-institucional y que ha ido ajustándose de 1997 para acá. Pero veo también, y
que tendemos a un retroceso, a prácticas y a vicios del pasado que podríamos justificar en el pasado diciendo que, bueno, en ese tiempo no teníamos un gobierno local, no estábamos con derechos, pero ahora que los tenemos, ¿no? Empezamos a tener síntomas del pasado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Andy Merrill dice que, y bueno, él no se inspira en el caso mexicano, ¿verdad? Se inspira en el conjunto de ciudades europeas y otras de América Latina que visiblemente son presa de esta globalización financiera, ¿no? Pero creo que en el caso de México y de esta capital, sí hay algo que nos diferencia, ¿no? Hemos levantado diques institucionales, diques legales, pero nos falta caminar más en la aplicación concreta y en la reformulación de esto para llevar a otro nivel nuestra vida comunitaria megalopolitana, ¿no? Ya no somos esos pueblos de 1824, ¿no? Ni somos tampoco los de comienzos del siglo XX. Hoy somos una comunidad todavía más compleja, ¿no? Y llena de historias que aún no descubrimos ni contamos, ¿no? Así que los dejo pensando. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo muchas gracias al doctor Sergio Miranda Pacheco por esta charla. Nos han dejado con grandes retos reflexivos, creo yo, ambos. Doctor Hidalgo Gortari, además de haber hecho este repaso sobre la anomalía que es el Distrito Federal, también nos recuerda algo muy importante en cuanto al recorte o los recortes que históricamente ha tenido nuestro territorio, el paso de intendencias a estados, a departamentos, y lo que en ese contexto de cambios de orden territorial, político, territorial, administrativo también, pero igualmente social y económico, tiene este Distrito Federal, así bien definido como una anomalía, con una historia que probablemente no se adscribe a nuestro pasado hispánico, haber pertenecido al imperio hispánico, ni tampoco tiene la influencia francesa, sino probablemente estadounidense, como se marcó acá. Y bueno, acá con Sergio Miranda, pues agradecer mucho, creo que cuando pensamos en este ciclo de reflexión en torno a los 200 años del distrito, sí quisimos enfatizar, por eso en la enunciación está en primer lugar, pues los pueblos y los barrios, quisimos ver cómo se observa esta historia desde unas entidades políticas que anteceden quizá al mismo Distrito Federal, pero que han sido o se han visto a veces avasalladas, a veces por la entidad política nombrada así distrito y otras por intereses de tipo económico, político que están ligados a los procesos de urbanización. Entonces, bueno, agradecer mucho ambas participaciones, yo creo que nos dejan ahorita una muy interesante mesa para la discusión. El tiempo que se han tomado, además, pues, muy amablemente, se han medido muchísimo, yo por suerte no he tenido que estar aquí molestando a ninguno de los dos. Entonces tenemos un buen tiempito para platicar y pues la intención, como lo dijo Sergio desde hace un rato, desde el principio, pues es abrir el debate. Entonces, por favor, si gustan, como estamos grabando, creo que vamos a tener que hacer uso del micrófono, por favor. Y sí, exacto. Pasar para acá y entonces ha levantado su manita ya 1, 2, la doctora, 3, la doctora y 4 el maestro. Nada más que si pasan, por favor, acá. Maestro todavía. Cuasi. Pasa. Claro, con gusto. Gracias. Sí, por acá, es que acá tenemos la camarita y no quiero que se... Ya, bueno, igual trataré de no robar mucho tiempo, quisiera ser breve. Me gustaría a mí sumar unos elementos a esta reflexión general, ¿no?
El primero de ellos, más que nada, tiene que ver un poco con esta cuestión de las limitaciones políticas que tuvo en su origen la existencia del Distrito Federal, sobre todo en el siglo XX, pensando un poco en que es la sede donde se gestan los movimientos opositores más contundentes, ¿no? Está ahí el vasconcelismo, el enriquismo, el panillismo, el almazanismo, qué sé yo, etcétera, incluso el bastión del Frente Democrático Nacional. Y creo que eso, por supuesto, en alguna medida nos ayuda a entender esas limitantes de independencia, de democracia tardía, etcétera, ¿no? Esa sería la primera, pero un poco más inspirado en lo que comentaba el doctor Miranda. En la actualidad hay otro cúmulo de preocupaciones, por supuesto, venidas de los barrios, pueblos originarios, pero también de las colonias populares, ¿no? Este movimiento que hubo acerca de la disputa por los cementerios, el movimiento de los locatarios de mercados públicos, la gente de las ferias, por ejemplo, los sonideros, que no se les permite hacer uso de la vía pública, y ni qué decir de este problema que tenemos aquí tras bambalinas, ¿no? La minería, que es un pecado que no han podido resolver ni la alcaldía ni el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay una agenda muy amplia de demandas, de reclamos, que nos hace pensar, no es descabellado pensar que la Ciudad de México, por su naturaleza opositora, en un periodo mediano o de corto plazo, vuelva a ocupar ese papel estelar de ser el contrapeso del gobierno federal, ¿no? Ahí ya mi reflexión, ¿no? La ciudad se emancipa tardíamente, precisamente porque guarda en sus adentros una enorme cantidad de discrepancias, contradicciones, pero sobre todo de reclamos que no han sido del todo atendidos en una larga duración. Entonces creo que eso a mí me gustaría sumarlo a esa reflexión y por supuesto agradecerles por sus enormes contribuciones. Ulises Ortega. Sí, soy docente de Coatepec, de aquí de la universidad. Gracias. ¿El siguiente? Sí, doctora Claudia, luego Elenita, perdón, y luego... Ok, 3, 4. Claudia Puebla, de la UACM San Lorenzo de Sonora. Bueno, yo quisiera comentar que la ciudad es sumamente compleja, no solo, hay que pensarlo así, no es solo el territorio del antiguo Distrito Federal o Ciudad de México, es la zona metropolitana del Valle de México, compuesta por la CDMX más 59 o más municipios conurbados del Estado de México y uno de Hidalgo, y la mayor parte de la población de esta ciudad vive justamente en los municipios conurbados, y todo es una unidad. Y por otro lado, llama la atención también, bueno, es toda una discusión, el discurso desde pueblos originarios, porque si bien la ciudad, por supuesto, creció sobre territorios de pueblos originarios que, como bien comentó el doctor Miranda y han comentado, vendieron tierras, muchos de ellos, otros fueron despojados, por supuesto. No es solo sobre ese territorio, la mayor parte del territorio fue ocupado o urbanizado por la cantidad de migración campo-ciudad que se dio principalmente después de bastante después de la revolución, en la época de la industrialización. Entonces, bueno, también estas preguntas tan interesantes de pensar quién es el Haussmann y cuál es el París, desde luego en la etapa del porfiriato, pero qué me dicen de Miguel Alemán, y Ciudad Satélite, toda la urbanización que se dio formal e informal, porque principalmente ha sido informal la urbanización, pues hacia el norte, aquí hacia el oriente, la ocupación de tierras, ¿no? Y bueno, se tiene incluso el dato de que el 60% del territorio de esta ciudad se compone
principalmente de estos asentamientos de origen irregular, desarrollados la mayoría de ellos sobre tierra de comunidades ejidales y comunales, algunos vendidos, otros expropiados, en fin. La ciudad es muy compleja y bueno, Hausmanns ha habido varios. Ahorita quiere uno de ellos ser jefe de gobierno, el Czartoryski, por ejemplo. Sí, propone eso, piénsenlo. Bueno, y bueno, muchos desarrollos que se han hecho. Y bueno, otro comentario, pequeño comentario que quisiera hacer, se comentó sobre el movimiento urbano popular como vinculado al priismo. Es un tema que he trabajado, hoy no. Al inicio sí, no sé, años 70, 60, 70, sí fue muy capturado por el priismo, pero mucho después no, y hay cierta confrontación entre el movimiento urbano popular y los movimientos de pueblos originarios, precisamente porque el movimiento urbano popular lucha, bueno, está ahora vinculado con Morena, desde luego la mayor parte, pero tuvo una evolución más hacia la izquierda desde los años 70, y el movimiento urbano popular lucha por la demanda de suelo y vivienda y el derecho a la ciudad, justamente de los sectores populares urbanos, independientemente de su condición originaria o son. Bueno, perdón, ya me tomé mucho tiempo, tengo que dar clases. Hola, buenas tardes. Soy Elena Ramos, orgullosamente egresada de la UACM. Y bueno, yo solamente tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, para el doctor Ira de Gortari. Su exposición, como siempre, excelente, y sobre todo que nos ha hecho ver esta cuestión de la larga duración. La larga duración es muy importante porque nos hace ver las transformaciones de este Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Mi pregunta al doctor es, doctor, ¿considera usted que este paso de Distrito Federal a Ciudad de México también se puede considerar una anomalía? Según en la cuestión, no sé si sea territorial o de organización política, ¿cómo lo ve usted ahorita desde el presente, de este presente en el cual estamos viviendo? La otra pregunta igual es para el doctor Sergio Miranda. Él nos habló de muchos problemas que tiene la Ciudad de México, sus puertos. O sea, es algo multifactorial, algo muy problemático, pero me quisiera que cuál sería su opinión, por ejemplo, acerca de la gentrificación, que no solamente lo han sufrido los pueblos, sino también muchas colonias. Por ejemplo, en el pueblo de Joco, con la construcción de la torre mítica, en el cual se deforestó, se le quitó un espacio al pueblo y se le concedió un gran espacio a este centro comercial de Mítica. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? O sea, ¿cómo puede afectar en el presente, y no sé si se pueda decir en el futuro, este tipo de problemática? Gracias.
para concluir mi pregunta, va dirigida al doctor Ira de Gortari. Nos comenta sobre esta anomalía del Distrito Federal y la influencia de los poderes federales en su conformación y toda su historia, pero ¿qué papel jugaron las élites locales para conformar al DF? Lo digo por sus cambios en la extensión del territorio, pues a lo largo de su historia ha habido variaciones respecto al espacio que abarca, agregando o quitando municipios o incluso partidos enteros. No sé si podría ayudarnos ahondando un poquito más en ese punto. Gracias. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Yo soy María García de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y específicamente me gustaría ver si pueden iniciar una discusión a partir de quién es responsabilidad subsanar las deficiencias en la normativa que rige a la Ciudad de México a partir de que la Constitución Política de la Ciudad de México deja pie a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios. Y entonces me gustaría traer como ejemplo de esto el control de los cementerios comunitarios dentro de la Ciudad de México y cómo la lucha constante de, por ejemplo, desde el inicio empezando en Coyoacán, pero ahora a lo largo de todas las alcaldías, de quién podría ser más la responsabilidad, si de las autoridades que conforman estos pueblos y barrios originarios, de los alcaldes o de la Ciudad de México, partiendo que hay leyes federales como la Ley de Salud y actualmente en los cementerios en cuestiones normativas solo poseen dentro de la Ciudad de México un reglamento de cementerios, servicios funerarios y crematorios, y es lo único que hay en existencia para regular el funcionamiento de estos servicios que son indispensables para el desarrollo humano. Yo soy Oscar, de la Universidad Autónoma, y mi pregunta era sobre qué influencia tuvieron a las periferias, ¿no? ¿Cómo puedes explicarlo? Esta estructura urbana, ¿no? ¿Cómo se fue organizando con los límites? ¿Dónde abarcaba la Ciudad de México, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿O hasta dónde determinaban que era la ciudad como tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, su micrófono. Y bueno, mil gracias a ustedes por sus preguntas. Y vamos a ver. Gracias. Bueno, les agradezco las reflexiones y las preguntas e invitación a discutir algunos temas. No puedo cubrir quizás con profundidad cada una de estas comentarios. Intentaré decir brevemente qué pienso. No enfaticé sobre el carácter protagónico de esta ciudad y de sus movimientos sociales y políticos que son los que empujaron, creo, al cambio de alcance nacional que tuvimos después de los sismos del 85, ¿no? Y claro, su naturaleza opositora pues viene desde tiempos atrás, ¿no? Los tlatelolcas y los mexicas al final tuvieron que volver a ser hermanos para
hacer frente al enemigo, ¿no? Y dieron la última batalla en Tlatelolco, ambos pues, de esta estela de guerras y de sujeción de los Titlanes hacia Tlatelolco, ¿no? Y sí, algo se quedó en el ADN de los habitantes de este valle, de esta ciudad. Y claro, yo me referí desde luego a estos movimientos de pueblos originarios, pero no quise de ningún modo desconocer, ¿no? Aquellos otros que no fueron mencionados y que desde luego tienen una enorme importancia. Ojalá puedan leer mi libro que está en línea también sobre la crónica de una conquista democrática, y ahí yo recupero ese papel protagónico de muchos de esos movimientos, ¿no? Y tal vez no nos sorprenderá ver en unos años que esos movimientos se articulen y logren pues, dirigir hacia aquellos cambios que nuestro ensayo y nuestra naciente democracia necesitan, ¿no? Yo creo que podemos pensar que hacia allá es uno de los rumbos que puede tomar las discusiones y la lucha política en la ciudad. Y sobre todo a partir de las periferias. Lo que Merkel plantea es que es en las periferias donde se están gestando los movimientos que van a terminar transformando los órdenes políticos de las ciudades del mundo. Las instituciones y estas estructuras de democracia representativa no están para nada contemplando la incorporación de estas comunidades, de estos espacios, y es ahí donde justo las condiciones de precariedad en que un orden urbano gentrificante, parasitario, le llama Merkel también, ¿no? Se está originando nuevas solidaridades, está articulando viejas solidaridades, y de ahí es donde puede pensarse que pueden surgir movimientos de lucha que buscarán revertir esta neohumanización que vive el mundo entero, ¿no? Y por supuesto, en esa dimensión de las periferias, sí, no podemos hablar únicamente de pueblos originarios. Hay estas nuevas comunidades, estas nuevas identidades urbanas que sí se extendieron sobre tierras de pueblos originarios, pero que han construido su propia identidad, ¿no? Y creo que hace falta mucho trabajo con esas comunidades por parte de las estructuras de gobierno de la ciudad, ¿no? Se han valido de ellas desde luego para estos respaldos político-electorales que han sido y siguen siendo necesarios, pero creo que es tiempo también de que caminen hacia el cumplimiento de esos pactos y de esos acuerdos, porque parece que no lo están haciendo y hay mucha inconformidad, ¿no? Sí, ahí tenemos a Chertorivsky que quiere levantar, densificar la ciudad, ¿no? Hablaba de la colonia de los doctores, ¿no? Él ya le echó el ojo a la colonia de los doctores, donde hay grandes predios, está cercano al centro, pero pues, ¿por qué seguir pensando en ese centro, no? ¿Por qué no pensar en el problema de las periferias y la falta de vivienda, de servicios, de calidad, etcétera, ¿no? Pero si nosotros reunimos todos estos elementos de la historia de esta ciudad y de sus luchas, pues, nos permitirá tener una visión crítica de esos proyectos, ¿no? Y bueno, pues sí, esto de los cementerios es un tema pues que por un lado nos muestra que lo hayan establecido en la Constitución, ¿no? Como un derecho de los pueblos originarios, pues nos habla de que fue un ordenamiento constitucional que recogía una demanda en ese momento, ¿no? O sea, no pudieron no haberlo hecho, porque si no lo hacían, no tenían este respaldo de gran cantidad de pueblos, ¿no? En lo que no se pensó, y
y falta pues, generar muchas de estas leyes que reglamenten a la Constitución, a los artículos constitucionales, pues tendrá que generarse una discusión y una participación de estos pueblos junto con pues, las otras comunidades que no somos originarias, ¿no? Yo discutía con Andrés Medina, maestro antropólogo que ha liderado la temática de los pueblos originarios dentro de la antropología y la historia de la Ciudad de México. Yo le decía, bueno, es que en el discurso de los pueblos originarios, pues yo me quedo fuera, porque yo no soy de ningún pueblo, ¿no? Yo soy hijo de migrantes, entonces, ¿en qué calidad quedo yo, no? Y esta ciudad es más que sus pueblos originarios, ¿no? Y por supuesto, pues, hay otras colonias que padecen lo mismo, la gentrificación, ¿no? Y ahí no es de que si es pueblo originario, no, eres habitante de esta ciudad. Y entonces es ahí donde creo que nuestras instituciones, pero no por sí mismas lo harán, no lo harán nunca si no hay esta presión social, ¿no? Tendrán que caminar hacia la fundación de prácticas y de instituciones que fomenten nuestra identidad metropolitana, nuestra identidad universal como habitantes de una ciudad, y desde luego sin que eso signifique negar nuestros arraigos locales, nuestros arraigos municipales, ¿no? Pero ya es tiempo también de que pasemos a esa dimensión, ¿no? De que somos ciudadanos del mundo, y eso nos sitúa en otros contextos y también nos sitúa también en otras responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues qué influencia tuvieron las periferias en la configuración territorial del distrito y de la ciudad. Pues bueno, ahí están estos movimientos urbanos territoriales que se nutrieron de luchas de generaciones que traían demandas muy concretas de despojo, de falta de servicios, etcétera, y no ha sido suficientemente ponderado por los historiadores, no así sociólogos, antropólogos, politólogos, donde sí podemos encontrar nosotros pues estudios que recogen esas experiencias y que les dan el peso protagónico que estos movimientos tienen, ¿no? La ciudad ya no es ese marco de la vieja ciudad colonial, ¿no? La ciudad ya está en otras partes, tiene dimensiones megalopolitanas y es un modo de vida, no es solo un territorio, ¿no? Entonces creo que hay mucho todavía que discutir y introducir a los análisis que desde la historia técnica podemos hacer, ¿no? Doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo no sé si voy a contestar de forma muy ordenada, pero bueno, si no, pediría que si alguno contesté o no respondí, pues por favor lo voy a preguntar. Bueno, por un lado, retomo el último tema que estaba hablando el doctor Miranda, que es mi opinión al respecto. Yo creo que parte de ya lo preguntamos sobre la nueva constitución de la Ciudad de México, yo diría que hay un problema grave que es muy importante respetar en todo el asunto de los pueblos originarios, pero me parece que evidentemente ya lo dijo él, si hiciéramos un porcentaje de pueblos originarios y los que no somos de pueblos originarios, pues la verdad creo que es evitar el porcentaje, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece que es muy importante insistir en la población de día, me parece que los originales son originales, porque si ponemos, si hay un problema en esta ciudad es la segregación social y económica, y eso lo viven todos. Aquí tenemos cada vez, bueno, se acordarán los ejemplos de las favelas en Brasil, donde hay fotos, donde hay grandes edificios, albercas, todo lo que tú quieres, y junto las que hay casi chozas. Aquí estamos igual. Y eso no son todos los originales. ¿Quiénes hacen eso? Me parece que eso es bien. Por otro lado, también otra cosa que yo creo que es importante, en el sentido que decía el doctor Miranda, pues miremos para afuera, es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Pues está pasando esto, es decir, uno de los grandes problemas del mundo es estas migraciones forzadas, de repente tienen que salir, que llegan a las grandes ciudades o a las pequeñas, lo que tú quieras, y es verdaderamente otro asunto a tomar muy en cuenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que
falta mucho, muchísimo. Y sobre todo tomar la decisión de que vamos a hacer un esfuerzo respecto a todo lo que está pasando. Es decir, preguntémonos cuántas construcciones en la Ciudad de México, en sentido amplio, son ilegales. Son legales porque tuvieron que comprar 5, o tuvieron que, antes se llamaban paracaidistas, de lo que ya desapareció para su generación, capaz que no sé por qué dijo paracaidistas, se decía paracaidistas, así que llegaba a un lugar, tomaba posesión. ¿Cuántos? Vamos a las colonias, ¿cómo están diseñadas internamente? Pues no hay diseño, no sé si me explico, es decir, tenemos serios problemas en nuestro México de ese tipo, es decir, que yo creo que es el conjunto de la población, una parte muy importante que vive en esas condiciones, ¿no? Y me refiero no solo a condiciones, son condiciones de seguridad, son condiciones de agua, son condiciones de electricidad, mil cosas. Entonces yo creo que sí me parece que el problema debe abarcarse, como decía hace un momento de intervención, pues yo creo que también la Constitución dice esto bien, pero yo creo que también los urbanistas, son gente, yo no soy urbanista, no sé si me interesa la historia del urbanismo, yo diría que es importante tener, por ejemplo, tenemos un problema encima que es el agua. El agua, mi familia es de la zona hasta de Michoacán Guerrero, donde el Utzamala famoso. Ya no hay agua, prácticamente ya no hay agua. Pero entonces, este tipo de problemas se deben tratar a escalas mucho más amplias. La Ciudad de México, nosotros prácticamente, el Estado de México y la Ciudad de México somos prácticamente lo mismo. No necesitamos pasaportes, estoy jugando, pero digo, somos prácticamente lo mismo. Y hay intereses por no arreglarlo como un asunto individual. Un asunto desde el punto de vista de seguridad general, otro punto de vista del agua, del transporte, todos los particulares son intereses también, malos intereses. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay otro tipo de soluciones de otro alcance que es necesario. Por ejemplo, con el agua ciego. ¿Cuánto tiempo se ha dicho? ¿Cuánto tiempo se ha dicho? Y que a la fecha no se ha hecho caso. El desperdicio de agua que hay en la ciudad. Y que sigue siendo gravísimo. Pero no solo eso, ¿qué costaría simplemente que cualquier construcción se haga en la Ciudad de México y en las ciudades mexicanas de resguardos de agua de lluvia, por ejemplo? ¿No? Entonces se tira todo, no importa, y estamos viviendo una crisis del agua, no solo en el mundo mexicano, a nivel internacional, es uno de los grandes problemas. Ahora, otra cosa que pasa es que también siguen intactos. Esta segregación social, y los que están arriba aquí en este país siguen arriba, no nos ha tocado nadie. Uno de los grandes problemas en el mundo es la brutalidad de las diferencias económicas, pero ya a niveles escandalosos. Les comparto un ejemplo. Un artículo interesante sobre la riqueza en el sentido de los grandes millonarios, multimillonarios, de los millonarios ya no tienen chiste, esos ya son de otros niveles. Tiene uno de los puntos ya de contaminación, imagínense, es la cantidad de aviones privados que hay. Y la cantidad de contaminantes, los aviones son muy contaminantes y son privados, así no es tan simple. El otro día les voy a decir una cosa que para que se den idea. Esta cosa de las grandes marcas, hay las marcas, Gucci, las marcas, no sé qué tal. Bueno, estaba un ejemplo en ese artículo, una bolsa de una de estas grandes tiendas famosas francesa, costó, imagínense, 1 millón de euros. Es decir, son como 20 millones de pesos mexicanos. Se compra como si nada. De un secreto de esto es verdaderamente obsceno. Y aquí en México tenemos un de ese tipo y ahí siguen intocables. Impuestos, entonces digo, son cosas que yo creo que hay que tomar. Ahora, otro asunto que me parece importante es, sí, como decía alguien, bueno, el papel de las élites en el mundo político y particularmente si nos vamos a lo que se supone que estuvimos invitados, por todo el Distrito Federal, sin duda, habría que estudiar en mucho detalle qué significó el Distrito Federal para cierto tipo de políticos que estaban incluidos en el asunto. Por todo, la élite que controla el país, evidentemente, es la decisión que tomaba, que era la Ciudad de México, y sin duda la Ciudad de México era la ciudad, desde el punto de vista político, social, económico, era la más importante. Entonces, no querían perder la Ciudad de México, evidentemente. Entonces, también eso es un punto a tomar en cuenta. Yo, por ejemplo, otra cosa, esto que también se habla de la normativa, yo creo que en nuestro país, no sé si coincidamos,
muchos colegas juristas, historiadores de derecho, caracterizan como nuestra cuestión judicial, nuestra cuestión normativa es abundantísima. Yo creo que el mundo hispánico, nosotros estamos en el mundo hispánico, tiene mucha importancia, creo que somos de los países que más legislación tenemos. Eso está muy bien, pero ¿la legislación funciona o no funciona? ¿Se aplica? ¿Cuánto se aplica? ¿Cuánto no se aplica? ¿Cuánto no se aplica? Entonces yo creo que son problemas, como se habla ahora, estructurales del país y que afectan a la población. La justicia, para los que tienen menos, no hay justicia, ¿no? Pues es muy difícil que haya justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay muchas cosas. Ahora, algo también de lo que se decía, no sé si voy contestando a todo, también, por ejemplo, me parece importante esto de la periferia que mencionaba el doctor Miranda. Bueno, yo creo que las periferias son muy diversas. Hay las periferias, no sé si alguna de estas nuevas periferias que están por la zona de Santa Fe, pues son periferias, literalmente, y es una cosa escandalosa, ¿no? Entonces, digamos, y también otra cosa que pasa aquí, que es la coincidencia, que decía hace un momento, la coexistencia entre las periferias y al interior de la periferia. Hay estratos sociales marcadísimos, brutales, entre unos y otros. O sea, esto es un problema que ya está metido en población. Ahora, esto de la gentrificación, del crecimiento brutal, de los intereses y de eso se refiere a todos los negocios inmobiliarios, es un asunto mundial, no solo de nuestros grupos. Yo creo, es una opinión pues discutida, que no ha cesado. Es decir, ver la ciudad todos los días está cambiando, porque todos los días se están destruyendo casas, pequeños edificios, se hacen centros comerciales con el y no solo para los pueblos, con los barrios, no, afectan todo, no hay, derrumban lo que quieren, que se supone que no. Vamos al asunto de los árboles en la ciudad, se tiran con la mayor tranquilidad. Entonces yo creo que sí hay problemas, en ese sentido coincido con el doctor Miranda, pues cientos que lo están haciendo, que pues, si esto sigue, pues se debería hacer acá, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido, otro ejemplo, el transporte. Yo creo que el transporte también es otro asunto grandísimo, es decir, se descomponen contra la mayoría de gente y siguen descompuestos. No, yo creo que hay sitios verdaderamente prioridades urgentísimas en una ciudad que es cada vez más caótica. Yo ahora que vengo para acá, cada vez que sale un coche, pues hoy tengo el privilegio de tener coche, o sea, coche, pero si no, la mayoría de gente, pues, tenemos coche, estamos hasta acá. Los que usan servicios públicos están hasta súper arriba, ¿no? Porque verdaderamente es un desastre, ¿no? De acá, si llegan, entonces yo creo que sí, me parece importante que ojalá más adelante, pues sí tengamos a ver que el desarrollo urbano así tan grande, que necesitamos una visión general de eso, una visión general de problemas generales y no solamente se particularizan entre la Ciudad de México ahora y el Estado de México. Yo creo que es una función. Claro, los políticos van a decir que no, pues ahora qué hago, ya no van a ser diputados, no, pues estoy jugando, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que sí es importante repensar muchas cosas. Y el Distrito Federal, que ya el doctor ya la tomó, encabezaremos un trabajo los tres de las anomalías del Distrito Federal, y defectuoso ya para seguir. Anomalía defectuoso, que será la cocina del Congreso. Yo sí creo que es importante, pensando en estas cosas, y en ese sentido de la historia urbana, y volvemos una cosa más que quería decir. Sin duda estoy de acuerdo que si hay un periodo José, por ejemplo, tuvo importancia fue la Ciudad de México y otras ciudades de Puebla, y que efectivamente es algo muy parecido a lo que nos sigue pasando, es decir, la segregación espacial. Cuando se inventaron esta dirección, la Ciudad de México estaba en el 2, en la nueva vieja zona oriente, y la occidente, o si quieren esto, lo que quieren. Hay dos, se llaman dos ciudades. Lo que estoy diciendo, se habla del México nuevo y México. Sí, pues es cierto, totalmente. Estos de este lado, lo saben bien, eran donde estaban las zonas de la cerca de la casi seco, de tolvaneras, etc. La zona peor que existe. Y este lado era otra zona. Entonces, esto sí, o sea, no va a cambiar.
Nos quejamos del porfirismo, nos quejamos de Haussmann, aplicado a México, pero estamos haciendo avenidas que se pasan así de todo el mundo, etc. Eso es importante. Yo creo que lamentablemente seguimos en un circuito, pues, hay que usar. Y además quería decir una cosa, porque es una cosa muy específica. El colega que dijo que la migración alemana y la Ciudad de México, si ustedes ven las cifras, en 1900 la mitad de la población del Distrito Federal y de la Ciudad de México no había nacido en la Ciudad de México. Había una migración impresionante, 50% de la población. Es un fenómeno muy largo, muy viejo. Bueno, si hay algo más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes vinieron hoy, aquí a ustedes como público asistente. Les agradecemos muchísimo también a quienes nos han estado siguiendo en Facebook. Hemos tenido algunos problemas técnicos, esperamos resolverlos. Agradecerle a Nadia García de Difusión Cultural por su apoyo, porque la verdad es que nos rescató hoy, a la presencia aquí de la Coordinación de Comunicación. Dolores, ¿verdad? Sí. Y muchas gracias por acompañarnos, estar aquí para llevar el puntual registro desde la UASM en lo que estamos haciendo acá. Por supuesto a los dos autores, Ira de Gortari y Sergio Miranda, pues, por su presencia y su grata compañía aquí. Bueno, pues estamos viendo este complejo problema: Ciudad de México, ciudad de ciudades, ciudad de pueblos, ciudad de barrios, ciudad de colonias, Estado del Valle de México, Estado del Valle de Anáhuac, Estado de Anáhuac, Distrito Federal, Ciudad de México. Bueno, estas jornadas están dedicadas a esta reflexión histórica sobre las municipalidades foráneas y el Distrito Federal, a 200 años de historia compartida. Ya vimos hoy que también más de 200 años, que hay quien nos da una duración, tal vez a un periodo de reflexión mucho más amplio, y bueno, hasta la actualidad, que eso también creo que fue muy importante desde pues, esta perspectiva de la historia, pero del tiempo presente, de la actualidad, la historia reciente o inmediata, como también le nombramos. Y pues esperamos que, creo que ha sido una magnífica jornada de hoy, pues esta es la inaugural, que el ciclo siga así, y pues esperamos, hacemos la invitación para que nos acompañen en las siguientes sesiones. Ya difundiremos más ampliamente el programa, y bueno, pues mil gracias. Muchas gracias.